Bueno, vamos a arrancar con un ejercicio que es un ejercicio un poco integrador y que es un ejercicio del estilo de los trabajos prácticos que se piden en la materia. ¿Sí? Por ahí voy a ir un poco rápido, solamente tenemos 1 hora, pero bueno, la ventaja que tenemos es que va a quedar grabado, así que el que tiene dudas puede volver a escuchar la explicación, ¿sí? Y bueno, y en el caso de que aún le queden dudas, pueden escribirnos a través de la plataforma, ¿sí? Pero bueno, les planteé un ejercicio que dice, un negocio tiene registradas las ventas que se realizaron de un artículo en sus 2 sucursales durante todo el año 2019 en un archivo de nombre ventas.dat. En este archivo, cada uno de sus registros, llamamos registro a cada uno de los renglones del archivo. Está compuesto por número de día, número de mes, sucursal de la venta. Hay 2 sucursales, una sucursal la vamos a llamar A y otra la vamos a llamar B. La cantidad vendida del producto y el precio por unidad, ¿sí? Si bien este archivo contiene la venta de un solo producto, el precio no es siempre el mismo porque va variando el tiempo, ¿sí? A lo largo del año el precio del producto va cambiando por el tema de la inflación. Entonces, es necesario que, aparte de la cantidad vendida del producto, en cada venta se especifique el precio por unidad. Y lo que nos dice es que los datos del archivo, son correctos. Esto quiere decir que no vamos a tener que validar los datos del archivo. Todo lo que leamos del archivo lo vamos a considerar que está bien. Y que no están ordenados de ninguna manera, ¿sí? Yo puedo tener mezclados registros que correspondan a la sucursal A con registros que correspondan a la sucursal B. Y también que estén mezclados cronológicamente, ¿sí? Puedo tener primero una venta que se realizó en diciembre y después una venta que se realizó en enero, ¿sí? Entonces, no tenemos que considerar que existe ningún tipo de orden en los datos. Para que sea más entendible, les puse ahí un ejemplo de cómo sería un archivo de estas ventas. Fíjense, tenemos el día de la venta, el mes de la venta, la sucursal, la cantidad de productos vendidos, o sea, es un mismo producto, pero la cantidad de vendida de ese producto, y el precio. También cuando leí acá, no les leí, pero bueno, acá al lado de cada dato yo le puse el tipo de dato de que se trata. Tenemos el día, el mes, la cantidad vendida, que son enteros, la sucursal de la venta la identificamos con un carácter A o B, y el precio por unidad va a ser un real, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Bien, si en algún momento tienen alguna duda, me hablan y paro y explico, ¿sí? Bueno, entonces, para este ejercicio va a haber 2 partes. Dice, se pide escribir un algoritmo que a partir de la información disponible en el archivo, calcule e informe al usuario. ¿Sí? Este es el archivo. Dice, el monto total de las ventas de cada sucursal para cada mes del año. Esta información deberá mostrarse en la pantalla. Y otra parte dice, el monto total de ventas de la empresa cada mes del año. O sea, en este primer ítem vamos a tener que calcular para enero las ventas de la sucursal A y por otra parte las ventas de la sucursal B. Para febrero las ventas de la sucursal A y por otra parte las ventas de la sucursal B. Y en el segundo lo que hacemos es calcular las ventas total de la empresa. O sea, lo que tenemos que hacer es calcular para enero la suma de las 2 ventas, ¿sí? De las 2 sucursales. Para febrero lo mismo y así para cada mes del año. La diferencia va a estar en que en este segundo ítem nos pide que en vez de mostrar la información en pantalla, la información la guardemos en otro archivo que vamos a llamar totales.dat. ¿Hasta acá se entiende el enunciado del ejercicio? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis del problema. ¿Sí? Yo ya, como teníamos poco tiempo, yo ya hice el análisis, lo voy a compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, me van diciendo, ¿sí? Pero si no, voy avanzando. Entonces, el análisis del problema. Los datos.
¿Con qué datos contamos? Bueno, los datos que contamos son los datos que vienen en el archivo ventas.dat. Como les dije antes, el día, el mes, la sucursal, la cantidad vendida del producto y el precio. Fíjense que yo acá, que esto es común que lo hagamos, acá en rojo puse algo. ¿Eso qué es? Son nombres de variables que yo voy a usar en mi algoritmo para trabajar con esos datos. ¿Sí? En general, no sé, en general yo lo hago cuando hago el análisis del problema para después ayudarme, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué era D? Bueno, me fijo en el análisis de datos, D era en realidad el número del día que me daba el archivo. ¿Qué era M? M era el número del mes que me daba el archivo, ¿sí? Entonces, yo acá digo que voy a usar variables dentro de mi algoritmo, una variable que se llama D para el día, otra M para el mes, sub para la sucursal de la venta, CAN para la cantidad vendida y P para el precio. Bien, ¿cuáles son los resultados que me pide este ejercicio? Bueno, el primero, el monto total de las ventas de cada sucursal para cada mes del año. Y acá aclaré que esto se va a mostrar por pantalla. ¿Dónde voy a guardar esos montos que voy a calcular? Yo ya dije que voy a hacer un arreglo bidimensional que se llama sub de tamaño 12 por 2. Bueno, quizás no tendría que haber usado el mismo nombre. Fíjense que sub acá con mayúscula es el arreglo bidimensional y acá sub con minúscula es la variable donde leo el carácter de la sucursal. En C no vamos a tener problema porque C hace diferencia entre mayúscula y minúscula. O sea que si yo declaro esta variable y esta variable, C se va a dar cuenta que son dos variables distintas. Pero si ustedes por ahí lo están haciendo en lápiz y papel, y donde no se diferencia mucho si es mayúscula o minúscula, traten de ponerles nombres diferentes. Yo ahora no lo voy a cambiar porque ya hice todo con estos nombres, pero y recién ahora me doy cuenta que le puse el mismo. ¿Sí? Bueno, y después, el segundo resultado que nos pide, los montos totales de las ventas de la empresa correspondientes a cada mes del año. Esto aclaro que se va a guardar en un archivo totales.dat. Y la estructura de datos que voy a usar para guardar estos totales es totales 12, o sea, es un arreglo unidimensional. ¿Por qué en esta primera parte necesito un arreglo bidimensional y en este solamente un arreglo unidimensional? ¿Quién me puede decir? Porque en el primero tenés que poner también las sucursales. Claro, o sea, yo necesito para cada mes del año, para cada una de las sucursales, diferenciado, ¿sí? Tengo que calcular dos montos para cada mes del año. En cambio, en el segundo ítem, para cada mes del año, el monto total de las ventas. O sea, los montos de cada sucursal van a estar sumadas. ¿Se entendió la diferencia? ¿Por qué necesito una estructura en un punto y otra estructura en el otro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y estos arreglos de qué tipo van a ser? ¿Qué tipo de datos voy a guardar? Yo lo que quiero guardar son montos. Tipo entero. El segundo ítem sería entero. No, ¿Entero? sí, Los montos, entero. ¿No serían reales, fíjense, profe? ¿cómo? ¿No serían reales? Porque serían precios. Serían reales, ¿sí? Porque las ventas, ¿cómo calculo el precio, el monto de una venta? La cantidad vendida por el precio, ¿sí? Ahí estoy multiplicando un entero por un real. El resultado que voy a obtener es un real. ¿Se entiende? Cuando hablo de monto, son valores reales. O sea que estos dos arreglos van a ser de tipo real. Bien. Bueno, entonces vamos a ver a la metodología. Vamos a arrancar por el punto 1, ¿sí? El primer paso, o sea, yo tengo que saber cuántas ventas se realizaron. Fíjense, acá tengo el arreglo. Tengo el arreglo, fíjense, tengo 12 filas y 2 columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esta primera fila? El primer mes del año.
Claro, o sea, el mes de enero. ¿Sí? Enero. La segunda, vamos Febrero. a ver, Febrero. febrero. ¿Sí? Bueno, y así, bueno, me resulta difícil escribir con esto. Bien. El 3 en marzo, 4 abril y así sucesivamente. Y acá vamos a identificar la primer columna, la vamos a asociar a la sucursal A. Y la segunda columna a la sucursal B. ¿Sí? Entonces, esto, cada una de estas casillas, ¿qué van a hacer? ¿Qué tipo de variable? O sea, ¿qué voy a hacer en cada una de estas casillas? ¿Qué operaciones? Ustedes vieron contadores, acumuladores. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a ir Ahí leyendo. vas a Sí, calcular las ventas del mes, digamos, de cada sucursal. de cada sucursal para cada mes del año. O sea que yo, cada una de estas posiciones, voy a ir acumulando las ventas que se correspondan a ese mes para esa sucursal. ¿Sí? O sea, yo tengo acá 24 acumuladores. ¿Se entiende? O sea, yo en cada una de estas posiciones voy a ir acumulando las ventas para el mes y la sucursal que me indica la fila y la columna. ¿Sí? Acá yo voy a acumular las ventas de enero de la sucursal A. Acá voy a acumular las ventas de febrero de la sucursal A. Acá las ventas de mayo para la sucursal B. ¿Se entienden? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y entonces, si yo quiero acumular, ¿qué necesito hacer con los acumuladores antes de empezar a usarlos? Inicializarlo en Inicializarlo. cero. Bien, inicializarlo a cero. O sea que el primer paso para resolver este primer ítem es inicializar a cero las ventas de cada mes de cada sucursal. ¿Qué quiere decir esto? Inicializar a cero todas las casillas del arreglo bidimensional. ¿Sí? Bien. Y en el paso 2, yo digo, bueno, esperen que lo voy a achicar un poco, así puedo hacer el dibujito que quiero. ¿Se ve ahí? ¿O es muy chico? Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ahora en el paso 2 digo, al leer cada registro del archivo, cada registro acuérdense que es un renglón. Se actualizan las ventas para el mes y sucursal que corresponden. ¿Qué dato del registro me va a indicar eh, la fila que tengo que modificar del arreglo? Acuérdense, las filas son estas. ¿Cómo puedo repetir la pregunta? Sí, fíjense, yo tengo todo este es un registro. Ese registro, ¿qué fila voy a tener que modificar cuando lea ese registro del archivo? el mes. ¿Qué fila? El precio. La fila ¿Cómo? 1. La fila 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, fíjense, en el mes me está indicando que tengo que venir a modificar esta fila, ¿sí? ¿Y qué dato me indica la columna? Y que a La, esta casilla le tendría que dar el total de ventas de enero de la sucursal A. La sucursal A. O sea, al leer yo este dato que dice sucursal A, ¿qué me está indicando? ¿Qué columna voy a modificar? la 1. La 1. O sea que la información que estoy yo leyendo de este registro, voy a tener que acumularla en esta posición, en la 1.1. ¿Sí? ¿Y cómo la voy a modificar?
le tengo que asignar la cantidad de productos vendidos multiplicado por el precio. Claro, yo voy a modificar y voy a hacer 0, que es el valor que tiene la casilla, más, ¿qué? 55, ay, esperen, más 55, ¿sí? Por 1700, ¿sí? Ese va a ser el nuevo valor que voy a poner en esta casilla. ¿Se entiende? Yo leí este renglón. Este renglón me indica una venta en el mes de enero de la sucursal A. ¿Cuál es el monto de esa venta? 55 por 1700. Bueno, entonces, el valor que pongo acá, que es un acumulador, ¿cuál es? 0, que es el valor que tenía, más el monto de esta venta, que es la multiplicación de esos dos valores. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, imaginemos que leo esta fila de acá. Este renglón, perdón. ¿Qué voy a modificar? ¿Qué fila de la matriz? La fila 5, La fila 5, la sucursal 2. la columna 2, ¿y en cuánto lo voy a incrementar al valor que esté en ese momento? O sea, sería este de acá. ¿En cuánto lo voy a modificar? ¿Qué le tengo que sumar? 540 por Bien, 2300. exactamente. O sea, le tengo que sumar el monto de esta venta, porque cada renglón es una venta, ¿sí? Entonces, el monto de esta venta es 540 por 2300, ¿sí? El registro no me dice el total de la venta, pero me da los datos como para que yo pueda calcularlo, ¿sí? Y entonces voy a ir a modificar este valor que está en 0 y lo voy a sumar con este producto. O sea, quizás cuando llegue a esta parte del archivo, el valor que tenga ya no sea más 0, ya haya habido otra venta el mes de mayo para la sucursal B en otro día, antes en estos puntos suspensivos que no estoy viendo acá, ¿sí? Pero cada vez que yo lea un registro, lo que tengo que hacer es tomar el valor que tiene esa casilla y sumarle el valor que me indica la cantidad por el precio. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta acá alguna duda? No, se entendió. ¿No? ¿Se entendió? Bueno, esa es la metodología que vamos a aplicar. Y como paso 3, nos queda mostrar en pantalla el monto total de las ventas por mes para cada sucursal. O sea que lo que tengo que mostrar es por pantalla los contenidos del arreglo bidimensional, ¿sí? Que me van a quedar en este arreglo bidimensional todos los montos de las ventas que corresponden a cada mes del año y a cada sucursal. Pame, ¿Sí? una cosita. Sí. No, bueno, decían, preguntaban en el chat por el tema de los días. Recordar nada más que en este caso lo que buscamos son totales por meses, entonces por eso vemos lo que se hace, la estructura está planteada de 12 filas para totalizar por meses y son acumuladores. El día en este caso no nos influye para nada, por eso se hace un acumulador y es por meses. Claro. Y eso es lo que les iba a aclarar después cuando pasemos a la parte de lectura de archivo, que muchas veces nos va a pasar que en un archivo hay campos, por ejemplo, en este caso, como bien se dieron cuenta ustedes, que el campo día no nos sirve, no nos es de utilidad para el problema que queremos resolver, pero sí o sí tenemos que leer todos los campos cuando leemos el archivo. No podemos leer a partir del segundo campo, a partir del mes, porque decir, bueno, no, en realidad los datos que necesito del archivo son mes, sucursal, cantidad y precio. El día no me interesa. Bueno, no me importa. O sea, el día, para poder avanzar correctamente en la lectura del archivo, tengo que leer el registro completo. O sea, que voy a tener que leer los 5 datos que me aparecen en cada registro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No,
Está todo. Bien. Y para el ítem 2, que me pedía que calculara los montos de ventas para la empresa, o sea, sin discriminar entre cada sucursal, ¿qué voy a hacer? Vamos a sumar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la venta de cada mes para cada una de las dos sucursales discriminadas, ¿sí? En estas dos columnas, lo que hacemos es sumar la columna 1 y la columna 2 para cada fila, y guardamos en el arreglo que yo había reservado, que se llamaba totales, de un tamaño 12, porque 12 se corresponde con los 12 meses del año, ¿sí? Esto lo podría hacer sin usar otra estructura, pero bueno, la idea del ejercicio era que usaran estructuras, arreglos bidimensionales y unidimensionales, entonces decidí guardar los datos en un arreglo para después los datos de esta estructura pasarlos al archivo que me están pidiendo, totales.dat, ¿sí? En totales.dat vamos a tener que guardar los montos que aparezcan en cada una de estas casillas, ¿sí? ¿Se entendió la metodología que vamos a aplicar para resolver este ejercicio? Alguien que diga sí, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a pasar al algoritmo. ¿Sí? El algoritmo, bueno, como ustedes ya vieron, sus rutinas, funciones, vamos a hacerlo bien modular, ¿sí? Entonces yo acá traje ya una estructura del algoritmo que vamos a usar para resolver este problema. Al algoritmo, a ver, lo voy a agrandar un poco, capaz que es muy chiquita la letra. Algoritmo lo llamé ejemplo. Digo, las variables que voy a usar son los dos arreglos, sub de tamaño 12 por 2 y totales de tamaño 12, ambos de tipo real, ¿sí? Porque estamos guardando el montos. Y fíjense que acá entre inicio y fin tengo todo lo que corresponde al cuerpo del algoritmo. Para cada uno de los pasos que recién describimos en la metodología, lo que hice, digo, bueno, lo voy a hacer cada uno con una subrutina. Fíjense, para el ítem 1, paso 1, que habíamos dicho que era la inicialización, o sea, poner todos ceros en el arreglo sub, lo voy a hacer a través de la subrutina inicializar, ¿sí? A inicializar es una subrutina que va a recibir el arreglo sub de tamaño 12 por 2 y va a poner todos ceros en todas las casillas. Después, el paso 2, ¿qué era? Cargar los datos del archivo, ¿sí? O sea, que esta subrutina cargar va a recibir la estructura, o sea, el arreglo bidimensional completo de ceros, va a abrir el archivo, va a ir leyendo registro por registro, y cada registro, con los datos de cada registro, va a ir a modificar el acumulador que corresponda, ¿sí? Eso lo va a hacer la subrutina cargar. Cuando termine de la subrutina cargar, de cargar todos los datos en el archivo, perdón, en la estructura bidimensional, pasa el control a la subrutina mostrar. La subrutina mostrar hace lo que dijimos que iba a hacer en el paso 3, que es mostrar en pantalla los datos para cada mes y para cada sucursal, ¿sí? Los montos de las ventas. Estas tres cosas se corresponden a el primer punto del problema que planteamos. Ahora, pasamos al segundo punto, que decía las ventas totales de la empresa. Entonces, digo, bueno, voy a definir una subrutina calcular totales que va a tomar el arreglo bidimensional con las ventas por mes de cada sucursal y me va a calcular los totales de las ventas de toda la empresa para cada mes del año. ¿Sí? O sea, fíjense que esta subrutina toma dos argumentos, el arreglo bidimensional y el arreglo unidimensional,
que lo va a cargar con todos los datos. Y después, por último, me queda guardar los datos del arreglo que se carga acá en otro archivo, ¿sí? Que era archivos totales.dat. ¿Sí? Entonces, fíjense que al programar de manera modular, ¿sí? Hago una subrutina para cada cosa que quiero hacer, para cada paso que quiero hacer, me queda un algoritmo súper corto. ¿Sí? Entonces, me puedo concentrar en cada cosa, o sea, en cada paso por vez, ¿sí? Y se simplifica muchísimo la programación. Entonces, vamos a ver acá cada una de las subrutinas que vamos a necesitar. Habíamos dicho que inicializar tomaba el arreglo bidimensional sub y completaba todo con ceros. Bien, yo acá ya escribí todo el encabezado, digo que inicializar es una subrutina que va a tomar un arreglo bidimensional. Acá lo llamo S al parámetro, no tiene por qué llamarse igual que el argumento cuando lo estamos llamando, ¿sí? Pero tienen que coincidir el tamaño. Inicializar va a funcionar para cualquier arreglo de reales de tamaño 12 por 2. Entonces, va a funcionar perfectamente para sub, que es un arreglo de reales de tamaño 12 por 2. Pero bueno, todo lo que yo programe acá dentro de inicializar, voy a usar el nombre S, porque es el nombre del parámetro que yo puse a esta subrutina, ¿sí? Entonces, dijimos que esta subrutina tiene que inicializar a 0 todo el arreglo. ¿Cómo hago para ir recorriendo cada una de las filas y cada una de las columnas poniendo un 0? ¿Qué estructura? repetir para. Bien, voy a hacer un repetir para. Voy a usar la variable i, que ya la tengo definida ahí arriba. ¿Y en qué valor voy a iniciar? I. En 0. Ah, no, En 1. En Uno. 1. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta Hasta 12. 2. Hasta 12 porque son 12 meses. Bien. ¿Y ahora qué hago dentro de este repetir para? Le asignás 0 a cada posición del arreglo. Bien, pero si yo, o sea, este i me para, fíjense, si vuelvo para atrás, acá, me para acá, ¿sí? Yo con este i digo, bueno, estoy acá. ¿Cómo hago para poner un 0 acá y otro 0 acá? Citas el nombre del arreglo, pones entre corchetes la posición y le asignás 0. Bien, a ver, díctenme, ¿qué pongo? Díganme el nombre del arreglo, díctenme como si ustedes estuvieran escribiendo. Sería suc con mayúscula. No, acuérdense que acá se llama S, es el nombre del Ah. parámetro. Dentro de Sí. la subrutina, el arreglo se llama S. Ah, bueno, entonces es S. y entre corchetes i. Bien. ¿Y ahora? Eh, Le Uno. asigna 0. Le asigno 0. Pero ¿Así? falta la otra columna. Bien. O sea, que falta el segundo dato. ¿Sí? O sea, yo tengo I que me indica la fila. La columna. ¿Qué tengo que decir acá? J. Bueno, si yo pongo J, ¿qué valor tiene J? ¿Yo inicialicé esa variable J en algún momento? No. No. Entonces, hay dos formas de hacer esto. ¿Cómo les parece? Piensen en una solución, ¿cómo harían? A ver, vamos viendo. O sea, ¿qué valores tiene que tomar esa segunda componente? ¿Qué valores puede tomar? O 1 o 2. 1 o 2. O sea, que yo podría hacer esto, ¿no?
Sí. Sí. Y hago sin repetir. Esto es válido. ¿Sí? Me sirve para inicializar un arreglo de tamaño 12, porque el i va a variar desde 1 hasta 12, y de tamaño 2 porque cada vez que el i toma un valor, lo que hago es inicializar juntas la columna 1 y la columna 2. ¿Va bien? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? O sea, acá tenemos un arreglo de tamaño 12 por 2. O sea, la segunda dimensión es una dimensión chiquita. O sea, yo puedo escribir 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa si la segunda dimensión tuviera un tamaño 100? Yo tendría que hacer SI1, SI2, SI3, así, SI100 e inicializar todo a 0. ¿Cómo podría hacer para inicializarlo de la forma que estoy inicializando la primera componente? Con otro repetir para. Exactamente. Es decir, para J, ¿entre qué valores se va a mover el J? Arrancar en 1 y va a ir hasta dónde? 2. Hasta Hasta 2, ¿sí? Entonces, esto lo voy a sacar. Voy a poner la segunda componente J. ¿Sí? Fíjense, tengo dos repetir para, se llaman anidados cuando uno está dentro del otro. Para i igual a 1, primero J va a valer 1, entonces me va a inicializar el 1, 1. Después cuando termine va a venir acá y J va a valer 2, pero i va a seguir valiendo 1, porque no terminó de ejecutarse esto. Y me va a inicializar el 1, 2. Cuando ya el J llegue a 2, termina la primera ejecución para el primer i, y viene acá y se incrementa en 1, y pasa a valer 2. ¿Sí? Y así se va inicializando uno a uno las posiciones del arreglo bidimensional. ¿Se entendió? Esta inicialización así. ¿Alguna duda con el trabajo de índices? ¿No? No, en el chat no hay dudas. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, ya tenemos inicializado con esta subrutina, inicializamos todo el arreglo a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a abrir el archivo y cargar los datos donde corresponden, o sea, ir acumulando. Entonces, fíjense, yo ya acá definí las variables. ¿Se acuerdan las variables en rojo que les había comentado en el análisis de datos? La D, la M, cant, sub, p. Bueno, acá aparecen, ¿sí? En la subrutina carga, que es la que se encarga de abrir el archivo. Y definí una variable que f, que es la que me va a hacer el nexo con el archivo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo, ¿sí? Entonces vamos a hacer f igual. ¿Cómo lo escriben ustedes, Fer? Abrir directamente f, ¿así? Perdón, sí, tenía el micrófono muteado. ¿Sí? ¿Así? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, con la instrucción abrir, estoy diciendo que, bueno, que esta variable f me va a servir para ir leyendo los datos del archivo, y me va a servir de nexo lógico con los datos. ¿Qué archivo voy a abrir? Ventas.dat. ¿En qué modo? Lectura, ¿sí? Yo lo único que quiero es ir leyendo cada uno de los registros. Bien, una vez que tenemos abierto... Perdón, Pamela, sí. ¿puedo comentar una cosita? Sí.
Esto, chicos, prestenle bastante atención porque es un tema nuevo, lo que está dando Pamela, no lo vimos hasta ahora, y es necesario por ahí para el trabajo práctico, lo van a necesitar. Así que nuevamente, como le dijo al principio de Pamela, si no entienden, digamos, algo, vuelvan otra vez al video que lo vamos a estar subiendo, pero presten atención y sepan dónde está. Gracias. Bien. Bien. Bueno, vamos a abrir el archivo ventas.dat, donde están todos los registros que yo les mostré más arriba. Bien, ¿qué digo? Bueno, una vez que está abierto el archivo, tengo que ir leyendo los datos. ¿Cómo leo los datos? Vamos a tener que usar una estructura de repetición, repetir mientras. ¿Mientras qué? Mientras no lleguemos al fin de archivo. O sea, mientras siga habiendo datos en el archivo, yo voy a continuar leyendo registros. Entonces, ¿cómo escribo mientras no llegue al fin de archivo? Esto lo escribimos not end of file. Fíjense que estoy usando la F, la variable, que es la que me sirve de vínculo con el archivo que estoy abriendo. ¿Sí? Mientras la variable f no me indique que está posicionada al fin del archivo, voy a leer un registro nuevo. ¿Cómo hago para leer un registro nuevo? Usando la instrucción leer, que usábamos siempre, nada más que en vez de leer del teclado, le decimos que vaya a leer los datos del archivo, usando la variable f. Y acá le tengo que decir en qué variables quiero que lea. Bueno, voy a usar las variables que declaré acá. Las variables se leen, o sea, los datos se leen en el orden que aparecen en el archivo. En el archivo figuraba día, mes, sucursal, cantidad y precio, en ese orden. O sea, que yo leo los datos en el orden en que aparecen. ¿Sí? Si yo mezclo las variables, si son del mismo tipo, no va a haber problema. Pero si en realidad, por ejemplo, la sucursal, que es de tipo entero, que es de tipo carácter, y acá pongo una variable, por ejemplo, d, que es de tipo entero, voy a tener problemas, ¿sí? Porque voy a estar leyendo mal los datos. O sea, traten de prestar atención a esto, porque hay veces que leen mal, simplemente porque ubican mal en las variables donde quieren leer cada dato. Entonces yo leo. Sí. Disculpe, ¿puede repetir la parte del repetir mientras que no la entendí bien? Sí. O sea, yo voy a usar un repetir mientras para leer registros. ¿Cómo sé que todavía hay registros sin leer en el archivo? Usando esta condición. Esta condición se interpreta así. O sea, f es una variable que está manteniendo una referencia al archivo ventas.dat que abrimos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mientras f no esté en la posición de fin de archivo. EOF quiere decir end of file, en inglés, fin de archivo. Entonces, si f no está en la posición final del archivo, quiere decir que estoy en el medio y que todavía puedo seguir leyendo datos. O sea, que puedo ejecutar un leer y obtener datos del archivo. Cuando esto sea falso, quiere decir que ya estoy en el fin de archivo y no hay más datos por leer. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Perfecto, gracias. Bien. Bien, entonces, leemos el registro completo. Ustedes me habían dicho, D no me sirve para nada, el día. Bueno, esa variable D no la voy a usar, pero está ahí. La necesito para leer el registro completo. Y ahora, ¿qué teníamos que hacer? Con el dato que leíamos, habíamos dicho que el M me indicaba la fila donde yo tengo que ir a modificar. Y suc me indicaba la columna. Si era A, era la columna 1,
Si era B, era la columna 2. ¿Y en cuánto tengo que ir a modificar el acumulador? En cant por P, o sea, en la cantidad por el precio unitario. ¿Sí? Fíjense que acá no lo comenté antes, pero cuando definí el encabezado de la subrutina carga, al arreglo bidimensional le puse el nombre B. ¿Sí? Simplemente para mostrarles que los parámetros pueden tener cualquier nombre. Después cuando yo lo llame, fíjense acá a cargar, la llamo con un arreglo bidimensional, el que me interesa a mí trabajar, sub. Pero acá el nombre del parámetro se llama B. ¿Sí? Es un nombre cualquiera. Pero ¿qué quiere decir eso? Que dentro de la subrutina yo tengo que trabajar con B, ¿sí? Porque es el nombre que yo puse localmente al arreglo bidimensional con el que voy a trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no puedo usar directamente los dos índices porque sub es una letra, ¿sí? Sub que es A o B, o sea que primero tengo que identificar en qué columna voy a trabajar. ¿Cómo hago para hacer eso? Si es A, trabajo en la columna 1, y si es B, trabajo en la columna 2. ¿Qué estructura? O sea, ¿qué Con un sí. usan? Un sí. Bien, entonces digo, sí, sub es igual a, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué casilla tengo que ir a modificar del arreglo B? La primera casilla. ¿Qué dato me indica la fila? La fila, acuérdense que era el mes, y la columna, la sucursal. Fíjense, yo leí acá el registro. El día quedó grabado en D, el mes quedó grabado en M, la sucursal quedó grabada en sub, la cantidad vendida y P el precio. Entonces, fíjense, M me indica la fila, o sea, es el mes que corresponde. Y acá la columna, ¿cuál va a ser? Mi sub es igual a A. Suc. La primera, una. La primera, ¿sí? O sea, es que yo voy a modificar la fila M, que me indica el mes, y la columna 1, ¿por qué? Porque acá me está diciendo que la sucursal es igual a A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acumular, o sea, tomo el valor que tenía hasta ahora y le sumo, ¿qué le voy a sumar? Los datos que leí acá. ¿Qué datos tengo que usar acá? Cant y precio. Por Precio. P. ¿Sí? Bien. El enunciado me dice que el archivo no tiene errores, o sea que si sub no vale A, ¿qué valor puede tener? Otro valor va a tener. B. Sí, es B. O sea que si es B, tengo que hacer lo mismo que acá, pero ¿con qué columna? Con la 2. Con la 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo acá es acumulando. O sea, tomo el valor que hay en una casilla y ¿qué hago? Perdón, tomo el valor que hay en una casilla y ¿qué hago? Le sumo eso, o sea, el cant por P, y lo vuelvo a guardar en esa misma casilla. ¿Sí? Eso es un acumulador. Profe, Dependiendo, sí, ¿por qué quedó BDM? BDM, porque acuérdense, fíjense acá, yo leo este dato, y este dato 3 es el que me indica el mes. Yo los meses los estoy representando en las filas. ¿Sí? Tendría que ir con cuando leo este registro,
voy a ir a modificar la fila 3, o sea, esta de acá. ¿Qué columna? Lo que me indica la sucursal. La sucursal A está asociada a la primera columna, o sea que este registro me va a hacer modificar esta casilla de acá. Fíjate que cuando yo leo del archivo, acá yo estoy leyendo del archivo los datos, M me indica el mes. Entonces es la posición, la fila que tengo que ir a modificar. Está bien. La sucursal me indica la columna, por eso si es A es la 1 y si no es A es la segunda. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, acá pude usar un sí porque eran 2 sucursales. Si hubiera tenido más sucursales, ¿qué hubiera usado en vez de un sí? Un según sea. Un según sea, ¿sí? Con todas las opciones de sucursales que pudiera tener. Bien. Una vez que hicimos esto, ¿qué pasa hacer? Falta hacer. Y mientras. ¿Qué pasa? Fíjense, abrimos el archivo. Mientras no esté en el fin de archivo, mientras tenga datos por leer, leo un renglón, un registro, modifico la casilla que corresponda, llega al fin mientras y vuelve acá. Se fija otra vez si F, que es la variable que me conecta al archivo, está ya posicionada en el fin de archivo. Si no está posicionada en el fin de archivo, vuelve a leer un registro y modifica la casilla que corresponda. Llega al fin mientras. Vuelve a fijarse. F, ¿quedó apuntando al fin de archivo? ¿Está en la posición final del archivo? No. Bueno, vuelve a leer otro registro del archivo y modifica. Así hasta que en algún momento me diga, ah, F ya llegó al final de archivo, no hay datos por leer, y termina la subrutina carga. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Bueno. Y nos queda por último el mostrar. El mostrar que me nos pedía. Mostrar en pantalla los datos del arreglo como quedó. ¿Sí? Vamos a hacerlo rapidito a esto, pues estamos con poco tiempo. Para mostrar, fíjense que acá el arreglo bidimensional le puse el nombre C. ¿Sí? Fui cambiando siempre el nombre del parámetro para que tengan en cuenta siempre que puede cambiar el nombre del parámetro. Lo que importa después es cómo llaman ustedes a la subrutina mostrar, que tienen que pasar como argumento el arreglo con el que quieren trabajar, que tiene que coincidir con estas dimensiones que me indica el encabezado. Entonces, acá lo que voy a hacer es un repetir para y de 1 a 12, repetir para de J de 1 a 2. Y, bueno, no, en realidad podría no usar dos repetir para y mostrar directamente las dos sucursales juntas. Voy a hacer así, escribir, mes y sucursal A, el valor sería C y 1, sucursal B, C y 2. Y repetir se me fue. A ver, ¿se entiende lo que hice acá? Un repetir para, de 1 a 12, donde va a aparecer mes y, o sea, si para el primer valor, mes 1, me va a mostrar el valor de la sucursal A, va a estar en la fila 1, columna 1, y los datos de la sucursal B van a estar en la fila 1, columna 2. Después vuelvo acá, e I vale 2. Me muestra mes 2, sub A, C2, 1,
sub B, C2, 2. Y así para cada uno de los valores de I desde 1 hasta 12, o sea, me tienen que mostrar los 12 meses. ¿Se entendió? Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí. Yo acá tengo un repetir para, ¿sí? Una variable I que va de 1 a 12. Este arreglo que yo quiero mostrar, los datos, ¿cuántas filas tiene? ¿12? Tiene 12, ¿sí? El primer elemento, el primer numerito me indica la cantidad de filas. Entonces, lo que va a hacer este repetir para es ir recorriendo cada una de las filas, ¿sí? Cuando I vale 1, me va a escribir en pantalla, me va a aparecer 1, seguido de sucursal A, 2 puntos. Después, el valor que encuentre en la casilla C11, ¿sí? Que es en la fila 1, columna 1, por ejemplo, no sé, 5.700, no, 5.600 pesos. Y después, lo que me aparezca en la fila 1, columna 2, o sea, sucursal B, 2 puntos, no sé, 8.000. Real. ¿Sí? Termina de escribir esto, termina el para, vuelve acá, ahora I va a pasar a valer 2. Me va, perdón, muestra la palabra mes, también se imprime. Me va a escribir mes 2, sucursal A, 2 puntos, y bueno, me va a mostrar lo que esté en el contenido de la casilla C21, ¿sí? Por ejemplo, 5.000, bueno, 9.000. Y después me va a imprimir sub B, y lo que esté en la casilla C22. Eso, 10.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Gracias. Lo que hace este repetir para, en realidad, es ir con el I, me va indicando una casilla, una fila, ¿sí? Va recorriendo el arreglo así de arriba, de arriba hacia abajo, como con la posición. Y accedo a la primera o a la segunda. Y lo imprimo en pantalla. Este escribir lo que hace es escribir en pantalla. Bien. Pame, Sí. una cosita. En la subrutina anterior, Me faltó sacar el archivo. Exactamente. Ahora que me dijiste. Sí, chicos, acá abrimos, lo que hicimos abrir, hay que acordarse, que yo no me acordé, de cerrar. ¿Sí? Cuando abrimos un archivo, ya sea para lectura, para escritura, hay que cerrarlo, ¿sí? Si no, nos queda ahí colgadito la F. Sí, normalmente cuando se termina la subrutina, los sistemas operativos y los programas tienen recursos o tienen la habilidad, digamos, de liberar los recursos que no están siendo, digamos, utilizados. Pero siempre una buena práctica que nosotros mismos cerremos los recursos, digamos, que han sido, digamos, abiertos. Eso es una cosa que aparecía en el chat. Bien. Bien. Bueno, Fer, ¿querés que pase a la parte de C, que haga la traducción de esto? Y por ahí... no, pero por ahí, no sé qué te parece, si querés, salteamos la subrutina de calcular, por ahí se puede mostrar la de guardar en pseudocódigo, y en todo caso, si te parece que la parte de C se lo subimos a la clase, y en todo caso grabamos un video aparte con la explicación de la parte de C. Dale, dale. Así así cerramos esto en este video, la parte de pseudocódigo, y bueno, armamos otro offline para la parte de C. Listo. Dale. Sí. Bien, bueno, entonces vamos a saltear la parte de calcular los totales. ¿Se acuerdan que el segundo punto del ejercicio decía que había que calcular las ventas totales para la empresa sin discriminar por sucursal?
¿sí? Entonces lo que tenía que hacer esta subrutina era sumar las dos columnas y guardarla en un arreglo unidimensional. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? O sea, esta subrutina es simplemente hacer un repetir para e ir sumando, ¿sí? Las dos columnas y guardarla en una posición del arreglo de una dimensión. Asumiendo que ya tenemos eso programado, el próximo paso era guardar los valores que tenemos en el arreglo de una dimensión en un archivo. O sea, nos piden guardar los datos en un archivo, no mostrarlos en pantalla. Entonces tenemos que volver a trabajar con archivos, o sea que tenemos que volver a abrir un archivo. Vamos a usar otra vez la instrucción abrir, vamos a usar la variable archivo que yo definí acá, f, es la misma, le pueden poner otro nombre, no siempre tiene que llamarse f. Y ahora le voy a poner el nombre del archivo donde quiero guardar los datos. En este caso, nos decía que tenía que llamarse totales.dat. Y ahora, la diferencia es que en vez de abrirlo de modo lectura, lo tengo que abrir en modo escritura. Bueno, si todo anda bien, nos va a abrir el archivo y va a estar esperando ahí datos, ¿sí? Para que nosotros grabemos. Bueno, acá tenemos que escribir en el archivo, ¿sí? ¿Qué datos queremos escribir? Los 12 elementos que tenemos en el arreglo, ¿sí? Las 12 posiciones con cada uno de los totales, ¿sí? Para cada uno de los meses del año. Entonces, lo que vamos a hacer acá es usar un repetir para. Voy a hacer repetir para y... El archivo ese ya tiene que existir. No, el archivo, en realidad, si ustedes abren un archivo en modo escritura, dependiendo, o sea, hay diferentes modos de escritura. En C, dependiendo qué tipo de escritura ustedes elijan, a veces, si el archivo existe, se borra todo el contenido y se deja listo, o sea, en blanco para una nueva escritura, o sea, se sobrescribe lo que tenía, o hay otra forma de lectura que es concatenar, o sea, se deja todo lo que tenía el archivo y lo que se escribe a continuación de lo último, o también, dependiendo de la forma del modo que se está abriendo el archivo, también, si no existe, se crea, ¿sí? Ustedes lo que van a usar es el modo R para lectura, read, y el modo W para escritura, write. Ese modo W, que bueno, que después en el video le vamos a explicar, lo que hace es, si el archivo no existe, lo crea, y si existe, borra el contenido, ¿sí? Se va a sobreescribir. Ese es el modo que vamos a usar. Bien, bueno, lo que tengo que escribir son 12 datos, los 12 datos que aparecen en este arreglo unidimensional. Entonces voy a hacer un repetir para de 1 a 12, y en vez de escribir en pantalla, voy a decir que voy a escribir en el archivo, F. ¿Y qué voy a escribir? Bueno, le voy a escribir los datos, voy a poner mes. Y poner mes y le pongo, no sé, total, ventas, y le voy a decir que el total de ventas del mes Y está en la posición I de T. Acá no sé por qué la puse en negrita. Ahí. Y fíjense, cuando I valga 1, acá va a aparecer mes 1, total ventas, T1. Cuando I valga 2, va a aparecer mes 2, total ventas, T2. O sea, el contenido de T2. Cuando I valga 3, mes 3, total ventas, el contenido de T3. ¿Sí? Cuando termina, fin, repetir para. Cuando termina de hacer estos, o sea, de recorrer los 12 valores, del 1 al 12,
termina y ya tengo en el archivo escrito los 12 renglones que necesito y puedo cerrarlo, ¿sí? Ya no lo necesito más abierto. ¿Qué ahí quedaría? Ah, bueno, acá declaré la variable j y al final no la usé. ¿Sí? ¿Se entendió esta subrutina? ¿Guardar? Sí, profe. ¿Alguna duda con esto? Fíjense, antes lo abrimos, si volvemos para atrás, fíjense la diferencia. Acá lo abrimos, le pasamos la variable, el nombre del archivo en modo de lectura, y ahora le estamos diciendo que estamos abriendo, otra vez con una variable, con el nombre del archivo, pero esta vez en modo escritura. ¿Sí? Ahora estamos escribiendo. Fíjense que acá estoy usando escribir y le paso F. Antes yo usaba leer, porque estoy leyendo de F. ¿Sí? Y después cerrar, se cierra igual. ¿Sí? No hay diferencia al cerrar. Va a pasar lo mismo en C. ¿Sí? Bien, bueno, no sé si me faltó por ahí aclarar algo, Fer, que te parece que vale la pena aclarar. No, bueno, esto era, digamos, un ejercicio bastante integrador. Es importante que manejen, digamos, los conceptos, dos cosas importantes. Una, digamos, cómo se eligieron las estructuras de datos para procesar lo que había en un archivo. El archivo se los van a proporcionar, digamos, con una serie, digamos, de datos que se supone que vienen estructurados siempre de la misma forma. Es importante ver cómo se procesa esos datos en el archivo, porque no se guardaron todos los datos del archivo en la memoria, sino que se procesaron y se guardaron algunos. Si el archivo tenía un registro por cada sucursal, por cada uno de los 365 días del año, teníamos más de 700 registros y más de 700 renglones, y no se guardó todo eso de memoria. Se fue procesando y se guardó solamente lo que se necesitaba. Incluso había datos que no eran relevantes para el problema nuestro, como por ejemplo el día. Así que la elección de los tipos de la estructura de datos es importante. La otra, el manejo de los arreglos bidimensionales, sobre todo, comprender que de los datos de entrada yo puedo transformar algunos para que se conviertan en índices del arreglo que yo necesito, y cómo trabajar, digamos, con archivos para leer y para escribir. Eso, digamos, es importante y lo van a necesitar para el trabajo práctico.